tardes a todas y todos. Agradezco su presencia en esta tercera mesa que conmemora el centenario del natalicio del doctor Héctor Fix Zamudio, donde abordaremos el tema de Derecho Comparado y Metodología Jurídica, que fue una de las múltiples líneas de investigación del maestro Fix. Previo a iniciar esta mesa, me gustaría compartir unas breves palabras en torno a la obra del maestro Fix. Inicialmente pensaba referirme al libro de Metodología, Docencia e Investigación Jurídicas. Sin embargo, al reflexionar sobre la movilización del pasado domingo, donde la comunidad estudiantil marchó en defensa de la independencia judicial, sentí la necesidad de cambiar el enfoque de mis palabras. Toda la obra del maestro Fix es esencialmente un ejemplo de metodología jurídica y derecho comparado. Por ello, abocaré mis reflexiones en su obra Estudio de la Defensa de la Constitución en el Ordenamiento Mexicano, no solo porque es mi obra favorita del homenajeado, sino porque a lo largo de sus 15 capítulos, el autor examina con meticulosa profundidad el concepto de defensa de la Constitución. Este análisis abarca múltiples temas, pero hoy me enfocaré en los instrumentos preventivos de defensa, el capítulo tercero, que considero de vital importancia en la coyuntura actual del país. Este capítulo desglosa temas esenciales como la división de poderes, la participación activa de los grupos sociales en la toma de decisiones, los partidos políticos, el estatuto jurídico de la oposición, la judicialización de los conflictos electorales, el principio de supremacía constitucional y el procedimiento dificultado de reforma. Con su indulgencia dirigiré mi atención al estatuto jurídico de la oposición, particularmente a la referencia del maestro Fix al denominado derecho de oposición. Primero lo desarrolla en los sistemas parlamentarios, después refiere a dicho derecho en la Constitución portuguesa, en su precepto 117, y luego alude al derecho de oposición democrática mencionando los artículos 112 de la Constitución colombiana de 1991 y 117 de la Carta Fundamental de Ecuador de 2008. Destaca especialmente el primero, que establece el estatuto de oposición, otorgando derechos como el acceso a la información y el uso de medios de comunicación del Estado. Posteriormente, el autor subraya que la Constitución mexicana no establece un estatuto jurídico de oposición. Aquí se abre un espacio para la reflexión, ya que al revisar nuestra Carta Fundamental encontraremos que la palabra oposición solo aparece en 5 ocasiones, en los artículos 14, 16, 20 y 100. Como se puede observar, el Poder Legislativo ha olvidado este importante mecanismo preventivo de protección constitucional. En los últimos meses y semanas se ha hecho evidente la urgente necesidad de consolidar en México un derecho de oposición. Sin un marco claro y firme que proteja los derechos de quienes no están en el poder, cualquier sistema político corre el riesgo de desmoronarse en manos de la autocracia. Los partidos de la oposición, las minorías parlamentarias, no solo tienen el derecho de ocupar sus escaños en el Poder Legislativo, sino también el deber y la oportunidad de desafiar, interpelar y exigir cuentas al gobierno en turno. En la arena del poder, las mayorías a menudo acaparan la atención y el protagonismo, pero las minorías no son meros adornos de nuestro sistema, son el barómetro de nuestra libertad y una parte esencial de la balanza democrática. Su presencia es testimonio de la vitalidad de nuestras instituciones y de la diversidad de opiniones que deben ser escuchadas. Son las guardianas de la voz de la ciudadanía, que de otro modo podrían ser ignoradas. En tiempos de gobierno homogéneo, cuando las mayorías dictan su voluntad con el ímpetu de un torrente incontrolado, las minorías actúan como un freno esencial a las osadías del poder. Su valor radica en su capacidad de alzar la voz en desacuerdo, garantizando que ninguna decisión sea tomada sin un examen riguroso y sin considerar las diversas soluciones a los retos de un país. Es esencial, además, que protejamos con firmeza los derechos de aquellos que disienten. El gobierno no debe temer a la crítica ni al desacuerdo, debe recibirlos con apertura y responsabilidad institucional. La libertad de expresión, de asociación y de manifestación no son meros ornamentos, son herramientas esenciales para proteger los derechos fundamentales. Sin estas garantías, sin el derecho de permitir que la oposición critique y proponga, el poder se vuelve sordo y ciego, incapaz de ver más allá de su propia sombra. De manera que, con la finalidad de fortalecer la dicotomía que refiere el maestro Fix sobre la defensa de la Constitución en México, sería importante proponer en primer término establecer un derecho de oposición,
que otorgue un mayor contenido a la protección de las minorías parlamentarias. Y en segundo término, en lo que corresponde a las garantías constitucionales, fortaleciendo los mecanismos procedimentales predominantemente procesales que aseguren la protección de la Constitución, no de forma intermitente, sino constante. Uno de ellos es la necesidad de reducir el umbral del 33% para ejercer una acción de inconstitucionalidad. Debemos construir límites inexpugnables contra el abuso del poder, que permitan seguir contando con tribunales justos e independientes y con instituciones que respondan a la Constitución, no a los arbitrios del poder. Solo entonces podremos proclamar con convicción y sin temor que nuestra democracia es auténtica, sostenida no solo por la voluntad de unos pocos, sino por el compromiso y la voz de todas y todos. La democracia no se nutre de una sola idea mayoritaria, sino de la pluralidad de ellas. En la obra del maestro Fix aún tenemos muchas respuestas a las necesidades actuales de la sociedad y a los tiempos vertiginosos que vivimos. Muchas gracias y una disculpa por robarles unos minutos. Bueno, gracias. Ahora, bueno, sí. Bueno, sin más preámbulo, iniciaré presentando al primer ponente de acuerdo con nuestro riguroso orden alfabético, el doctor Enrique Cáceres Nieto. Es licenciado en Derecho por la UNAM, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, investigador de tiempo completo del instituto, donde también se desempeña como coordinador del área de Filosofía del Derecho y responsable de la línea de investigación, Metodología de la Investigación y Enseñanza del Derecho. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Gracias y felicidades a mi querido Chema y a mi muy admirado, respetado Diego Valadez, quien ha sido realmente un paladín en la defensa de nuestra Constitución en tiempos difíciles. Muchas felicidades y gracias por estar aquí. Bueno, ¿quién no puede tener palabras de amor y de reconocimiento a nuestro querido maestro Fix y recuerdos gratos de él? Yo recuerdo, por ejemplo, en este momento, en una bohemia que teníamos con mi papá junto con el doctor Jorge Carpizo, nuestro entrañable amigo, maestro y en mi caso también mi compadre, donde escuchamos la última presentación del legendario trío Los Panchos y el maestro cantaba alegremente y además me sorprendió contando chistes, una faceta que no conocía del maestro, le gustaba mucho contar chistes. O en otra ocasión en París, cuando trabajaba en la embajada también junto con Jorge, que en lugar de irnos a comer a un buen restaurante, si no mal recuerdo era Coconut, el doctor Fix tomó de las manos a mis hijos y prefirió invertir el resto de la tarde en un museo de magia. O incluso todas las navidades, cuando el 31 solía llevarle una botella de rompope que le gustaba y del vino Monopol. En alguna ocasión el maestro Fix me hizo la propuesta, el honor de proponerme hacer alguna actualización en su libro de metodología, docencia e investigación jurídica con algún apartado sobre lógica. Por alguna razón no fue posible, pero sí me gustaría en este momento comentar algunas de las cosas que me hubiera gustado en la actualidad poder complementar con este trabajo de nuestro queridísimo maestro. En esta slide lo que vemos es, de manera muy rápida, y es parte de una tesis doctoral que dirijo, la historia de la metodología de la investigación, que empieza en España, y nos llega a México en 1960 con Rafael de Pina Padre, pero que en realidad retoma y define el término metodología jurídica es el maestro Fix. En esta investigación doctoral que les comento, la doctoranda se puso a hacer una revisión de todas las definiciones que había sobre metodología jurídica y términos equivalentes, y lo que encontró es que el 80% o más de los autores que escriben sobre estos temas refieren directa o indirectamente al maestro Fix, particularmente su definición, en la que nos dice la metodología del derecho o metodología jurídica, es la disciplina que se ocupa del estudio de los instrumentos técnicos necesarios para conocer, elaborar, aplicar y enseñar ese objeto de conocimiento que denominamos derecho. Debe destacarse que cuando habla de conocer se está refiriendo a la metodología de la investigación jurídica, elaborar los métodos legislativos, aplicar jurisdiccionarios y enseñar pedagógicos. Sin embargo, me centraré solamente en uno de ellos, que es metodología de la investigación jurídica. En un trabajo de Raúl Ávila se pone de manifiesto el estado del arte de la disciplina y que tenemos un verdadero problema para definir cualquiera de estas expresiones
organizadas en esta red semántica. En ocasiones se mezclan términos de lógica, de la práctica del derecho y recientemente de filosofía de la ciencia o de epistemología en general. Pareciera que no tiene entonces definida un área específica. Y en esta tesis que les comento, curiosamente se coincide con lo que está diciendo Raúl Ávila acerca del problema de definir la expresión, alrededor de la cual hay una verdadera anarquía conceptual. Dentro de los temas que me ha tocado revisar se encuentra, por ejemplo, hermafrodismo y derecho. Díganme ustedes qué tiene que ver eso con metodología de la investigación. Bueno, la reflexión acerca de qué podemos entender por metodología y por métodos de la investigación es particularmente relevante en la actualidad, algo que no correspondió a la época de las reflexiones del maestro Fix, cuando la investigación interdisciplinaria parece estar puesta de moda, pero no encontramos con toda claridad a qué nos estamos refiriendo. Quisiera marcar una diferencia también que frecuentemente se pasa por alto, la diferencia entre método y metodología. Método denota la serie de procesos secuenciales de carácter cognitivo necesarios para poder adquirir conocimiento. Y metodología, una reflexión de segundo nivel, que lo que hace es describir y analizar cuáles de esos métodos o candidatos a métodos satisfacen las condiciones de validación suficientes para considerar que generan conocimiento. Yo me referiré básicamente a metodología, en el terreno de la metodología. Y sobre esto, bueno, pues tengo el gusto de coordinar la línea de investigación de metodología de la investigación jurídica y enseñanza del derecho, en la que nuevamente estuvo muy presente la herencia de nuestro querido maestro Fix, porque esto se inició con Héctor Fix Fierro, otro de nuestros queridos y muy recordados amigos. Los objetivos de la línea son el diagnóstico de la calidad de la enseñanza y la investigación, herramientas de innovación en estos terrenos y la generación de nuevas formas de investigar el derecho. Uno de sus productos es lo que he dado en llamar teoría modular de la investigación jurídica. ¿Y a qué se refiere esto? Cuando escuchamos a nuestros tutorandos, nuestros estudiantes de posgrado, de lo que nos percatamos es que frecuentemente quieren tocar temas para los cuales no han sido habilitados en la formación de las licenciaturas, lo cual nos hace suponer que es necesario marcar una taxonomía de cuáles son sus intereses, cada uno de los cuales requiere de recursos teóricos y metodológicos diferentes. De manera muy sucinta, no voy a repetir lo que he dicho en otras ocasiones, podemos ver aquí cuáles son en general esos tipos de investigaciones. Algunas corresponden a un metadiscurso sobre el derecho positivo, básicamente cuando se reconstruye el sistema. Otras corresponden a teorías que no tienen compromiso con un derecho positivo determinado, pero sí con una ontología conceptual que las caracteriza, por ejemplo, teoría general de las obligaciones, teoría del delito, etc. En un nivel de abstracción superior, ya sin compromiso con un área del derecho, tenemos teorías generales de forma transversal, por ejemplo, teorías de la argumentación jurídica, no hay teoría de la argumentación del derecho de familia ni mercantil, etc. En un nivel de abstracción superior, teorías generales del derecho que tratan de determinar las condiciones de pensabilidad del fenómeno jurídico, y dentro de estas hay varias escuelas. Por ejemplo, la teoría pura del derecho, el concepto del derecho de Hart entrarían aquí. De manera paralela, pero aunque no sean jurídicas, muy relevantes, filosofía moral y filosofía política. Estas constituyen parte de los elementos de los modelos mentales de los técnicos en derecho, pero hay algunas que son específicas de la nueva investigación jurídica, como son la transdisciplinaria y la empírica, tanto cualitativa como cuantitativa. Y por cierto, la interdisciplinaria y la transdisciplinaria no son tan novedosas como nos están haciendo suponer. Filosofía del derecho existe hace siglos, historia del derecho existe hace siglos. Lo que pasa es que actualmente se habla de una interdisciplinariedad básicamente de carácter metodológico, no necesariamente conceptual. A todos estos fenómenos actuales me referiré con el término investigación extradisciplinar y haré una propuesta de una serie de términos que nos permiten hacer una distinción de estos distintos tipos de abordajes metodológicos. Unidisciplinaria denota las investigaciones que se hacen de una área específica, por ejemplo, una investigación en derecho constitucional. Multidisciplinaria, cuando un mismo fenómeno es analizado desde distintas disciplinas, cada una de las cuales conserva su identidad epistémica. Por ejemplo, el estudio del hombre desde la antropología, la psicología, la teología, etc. Intermultidisciplinaria, cuando dentro de un área del derecho puede haber un análisis multidisciplinario. Por ejemplo,
Una reforma constitucional analizada desde el derecho fiscal, desde el derecho mercantil, desde el derecho internacional. Interdisciplinaria. Tiene lugar cuando distintas disciplinas, conservando su identidad epistémica, colaboran para obtener un resultado final. Y una buena metáfora es la construcción de una casa. Tenemos ingenieros, arquitectos, electricistas, carpinteros, todos los cuales participan con su conocimiento para la obtención del producto final. Interdisciplinaria exógena. Y esto quiero resaltarlo porque me parece que es fuente de algunas confusiones importantes. Es cuando la investigación acerca del derecho se hace desde la periferia del derecho, y entonces se habla sobre el derecho desde la sociología, desde la antropología, desde la ciencia política, etc. En la actualidad, una de las preguntas que hacemos frecuentemente a los tutorandos es ¿y dónde está el derecho? Porque frecuentemente están tocando otro tipo de áreas. Investigación interdisciplinaria endógena quiere decir que el punto de vista central, quien define el protocolo de investigación, es la mente de un jurista y presupone su formación como tal. Así, por ejemplo, una investigación exógena podría ser la que nos permite obtener frecuencia estadística de sentencias que han declarado inocentes y culpables, si lo puede hacer un sociólogo. Pero si, por ejemplo, lo que tratamos es de determinar de esa frecuencia estadística cuántos casos alcanzaron el estándar probatorio y cuántos no, previamente requieres una teoría del estándar probatorio. Y eso lo podemos hacer solamente los juristas. Transdisciplinaria tiene lugar cuando un elemento que pertenece a un ámbito teórico se incorpora y define codependientemente otra área. Por ejemplo, el término rol, que pertenece al teatro, es tomado por Max Weber y lo incluye dentro de su sociología, definiendo codependientemente todo su marco teórico, fenómeno que también ocurre, por ejemplo, cuando Niklas Luhmann toma el concepto de autopoiesis surgido en la biología por parte de Maturana y Varela. La investigación transdisciplinaria puede ser unitransdisciplinaria o intertransdisciplinaria. La primera ocurre cuando un solo agente tiene conocimiento de dos o más áreas del conocimiento y los fusiona. Por ejemplo, pensemos que alguien sabe economía, particularmente microeconomía y derecho, y da lugar al análisis económico del derecho. La intertransdisciplinaria, cuando es el producto de los intercambios que tienen lugar entre especialistas de distintas áreas y dan lugar a una nueva área del conocimiento, como ocurre, por ejemplo, con la psicolingüística. El término protectorado metodológico denota una situación muy interesante en la cual un marco teórico muy abstracto sirve para integrar o ser instanciado por áreas del conocimiento que aparentemente no tienen ningún contacto. Por ejemplo, la teoría de los fractales. Un fractal es una estructura autorreplicativa libre de escala. ¿Qué relación puede tener una hoja de un árbol con gráficas económicas? Si analizamos la inervación interna de un árbol, veremos que en una escala superior está reproduciendo la forma del árbol. Bueno, pues resulta que en algunas gráficas económicas, la gráfica de picos que corresponde a las exportaciones de la semana, corresponde a una replicación a nivel mensual y a una replicación también a nivel anual. Es decir, desde el protectorado metodológico de la teoría de los fractales, podemos vincular fenómenos aparentemente inconexos. Y esto es muy importante cuando estamos hablando de investigaciones transdisciplinarias. Finalmente, habría que resaltar que en la investigación jurídica puede estar presente la totalidad de todos estos marcos. La teoría se llama modular porque podemos interconectar estos módulos a condición de conocer las metodologías necesarias, los métodos necesarios, los teóricos relevantes, las discusiones correspondientes. Debe resaltarse que la adjetivación de jurídica implica que sea generada desde los modelos mentales de los juristas y la generación de teorías del derecho, lo cual corresponde a la investigación endógena y no teoría sobre el derecho que corresponde a otras áreas que tangencialmente hablan de nuestra disciplina. Pues básicamente eso es lo que me imaginaría yo que si tuviera la oportunidad de poder trabajar con el maestro en estos días, siguiendo sus pasos, continuando esta influencia que él ha tenido en el área de la metodología de la investigación, además del apartado de lógica, me hubiera encantado poder conversar y trabajar con él también en estas actualizaciones. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor, por sus puntuales anotaciones respecto a la metodología jurídica. Ahora bien, vamos a dar paso al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. Él es ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es licenciado y doctor en Derecho por la UNAM e investigador honorario del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Iba a celebrar este aniversario, el centenario del natalicio del maestro Héctor Fix Zamudio. De ese evento que habría de venir en este mes, me platicó el maestro Diego Valadez y me dio mucho más gusto recibir la invitación por parte de nuestra queridísima directora Mónica González Contró y el doctor José María Serna. Es un privilegio estar aquí con mis compañeros Jorge, Enrique, José Daniel, María del Pilar y Cecilia, quienes conozco desde hace mucho tiempo y con quienes he compartido muchas horas de pláticas, estudios y también de lecturas. Esta atenta invitación que recibí para acompañarlos en esta sesión de homenaje al doctor Héctor Fix Zamudio y sobre todo a platicar brevemente sobre algunas de sus aportaciones al derecho comparado y a la metodología de la investigación jurídica me dejó reflexionando. Es un honor para mí rendir homenaje a un jurista tan importante para la historia de nuestro país como lo es el doctor Héctor Fix Zamudio, así como hacerlo con las personalidades tan connotadas con las que me acompañan en este evento. Es complejo, es muy complejo resumir la obra de un extraordinario jurista, de un maestro y de un constitucionalista de la talla del maestro Fix, pero más difícil analizar su faceta como investigador del derecho mexicano y del derecho extranjero. Sus apuntes de clase, después convertidos en artículos y en libros, fueron y son celebrados por todos, más cuando su carrera docente lo llevó a impartir cátedras durante más de 70 años en México, América Latina, España y Alemania. El doctor Fix Zamudio se destacó como uno de los más grandes constitucionalistas de nuestro país y fue el pionero en la popularización y promoción de muchas figuras jurídicas, entre otras la del Ombudsman en México. Sus estudios se distinguen por el uso del método histórico comparativo, abordando principalmente tres áreas clave: el derecho procesal, el derecho constitucional y los derechos humanos. Si bien no fui alumno de licenciatura en clase del maestro Fix, sí lo fui de una manera indirecta, pues tuve la oportunidad de leer sus artículos, estudiar en sus libros y asistir a innumerables conferencias en México y el extranjero. El maestro Fix me distinguió con su amistad y regalándome su tiempo, su valiosísimo tiempo, pudo enseñarme y contestar muchísimas dudas relacionadas con el derecho y con la administración de justicia. Me orientó sobre temas de amparo y, lo más importante, sobre la selección de jueces y algo fundamental, la ética en la función judicial. No tendría yo más de 20 años de edad cuando me acerqué a su lugar de trabajo, que se ubicaba entonces en la Torre 1 de Humanidades, contigua a la Biblioteca de la UNAM. En más de una mañana fría o en una tarde soleada, me platicaba de sus experiencias en el trabajo que tenía, en las inquietudes que tenía, las lecturas que estaba haciendo. Me obsequiaba algunos libros y también una colección muy importante de publicaciones sumamente valiosa que confirmó mi vocación por el derecho. En la década de los 60, la UNAM publicó, dentro de lo que era el Instituto de Derecho Comparado, el panorama del derecho mexicano. Estos pequeños cuadernos, síntesis del derecho de nuestro país, me sirvieron en el estudio para mis clases de licenciatura. Ahí abrevé de la cultura jurídica de catedráticos profundos. Como estudiante me sirvieron para formar un criterio en las principales materias dentro de la carrera de Derecho de la Facultad de la UNAM. Atesoro esos libros, algunos dedicados por investigadores del instituto, que después se convertiría en nuestro Instituto de Investigaciones Jurídicas y cambiaría, por razones de espacio, a la Torre 2 de Humanidades, en la cual lo seguí frecuentando. Con el atardecer de su vida, lo visité también en su casa para escucharlo y disfrutar de su compañía.
Precisamente en la Torre de Humanidades, durante el rectorado del ilustre constitucionalista Jorge Carpizo, discutimos profundamente con el doctor Fix Zamudio, en compañía de Jorge Barrera Graffi y Yolanda Frías, así como con el apoyo del ombudsman sueco, lo que sería la Defensoría de los Derechos Universitarios, institución que ha aportado a la cultura de la conciliación una instancia efectiva para poder dirimir los conflictos en el ámbito universitario. Sin afán de repetirme, quisiera abordar algunas de sus obras específicas, en donde, en mi opinión, puede apreciarse su innegable talento y sobre todo su enfoque particular, metodológico y epistemológico. Así, por ejemplo, en un simple y pequeño artículo, Posibilidades del Ombudsman en el Derecho Latinoamericano, el doctor Héctor Fix Zamudio analizó la incorporación y desarrollo de la institución del Ombudsman como una institución jurídica en los países de América Latina, por medio de un estudio comparado de su evolución respecto de la experiencia europea, resaltando las similitudes y contrastándolo con otros en distintas latitudes. Son ampliamente reconocidas sus aportaciones al derecho comparado, especialmente en el contexto latinoamericano, con un enfoque particular en la institución del Ombudsman. Su análisis del desarrollo comparado es significativo por varias razones, que reflejan una profunda comprensión de las dinámicas legales y culturales entre diferentes sistemas jurídicos. Su presencia en congresos jurídicos garantizaba el nivel de excelencia en cualquier lugar a donde acudía. Nuestro homenajeado siempre se destacó por su capacidad de identificar y adaptar conceptos jurídicos en un contexto cultural a otro, enfatizando la relevancia, reitero, la relevancia del Ombudsman en el sistema jurídico latinoamericano. Este enfoque no solamente enriquece el entendimiento del derecho comparado, sino que también promueve la implementación de mecanismos de protección de derechos humanos en países con tradiciones jurídicas distintas. Este aspecto, que para mí considero es innovador sobre el Ombudsman, una institución originalmente escandinava, podría ser adaptada y adoptada en países de América Latina. Este enfoque comparativista no se limitó a una mera traslación del concepto, sino que toma en cuenta las particularidades culturales, sociales y políticas de cada país, proponiendo hacia un modelo que respeta y se adapta a las necesidades específicas de cada jurisdicción. Así, el doctor Héctor Fix Zamudio subrayó la importancia del Ombudsman como un medio efectivo de control de la administración pública, ofreciendo un balance entre la autoridad gubernamental y los derechos de los ciudadanos. Este enfoque se basa en la idea de que el fortalecimiento de las instituciones democráticas y el respeto a los derechos humanos son fundamentales para el desarrollo de una sociedad justa. Hoy en día, el derecho comparado y con sus avances en nuestro país no se explica sin la presencia de don Héctor Fix Zamudio. En Heidelberg, por ejemplo, lo mismo que en Barcelona, Madrid o América Latina, sus textos son consultados por estudiantes interesados en las instituciones mexicanas, como lo es el juicio de amparo y el derecho constitucional. El análisis de Héctor Fix Zamudio en el derecho comparado es valioso por su enfoque innovador, por su capacidad de adaptar conceptos jurídicos a conceptos culturales diversos y por su compromiso con la promoción de los derechos humanos y sobre todo como camino para alcanzar la justicia social. Su trabajo no solo enriquece el campo del derecho comparado, sino que también ofrece herramientas prácticas para mejorar instituciones jurídicas y la protección de los derechos en América Latina. De igual forma, el jurista que hoy conmemoramos es ampliamente reconocido por sus aportaciones a la metodología jurídica, destacándose por su enfoque profundo y analítico hacia la investigación y enseñanza del derecho en México. Sus ensayos sobre metodología, docencia e investigación jurídica señala su lucha en cambiar los parámetros del estudio. Su visión metodológica es especialmente relevante porque no solamente se limitan a la enseñanza del derecho como una ciencia normativa, sino que también abarca su aplicación práctica
y su integración con las ciencias sociales. Uno de los puntos más valiosos del enfoque que aplicaba a su trabajo Fix-Amudio es su insistencia en que el derecho debe ser entendido no solamente como un conjunto de normas, sino como un fenómeno social complejo y dinámico. Según él, el derecho es un producto de la vida social y, por tanto, su estudio debe reflejar su naturaleza cambiante y multifacética. Esta perspectiva es crucial. Es crucial porque desafía las aproximaciones tradicionales que tienden a tratar el derecho de manera estática y descontextualizado. A su vez, el doctor Fix-Amudio también subraya la importancia de la interdisciplinariedad en la enseñanza y en la investigación jurídica. En su obra, destaca que el derecho no puede ser aislado de otras ciencias sociales, ya que todas ellas, incluida la sociología, la economía y la ciencia política, están intrínsecamente conectadas. Al adoptar ese enfoque, promueve el maestro Fix una visión más holística y comprensiva del derecho, que permite a los juristas entender mejor el contexto social y económico en el que operan las leyes. En términos metodológicos, el doctor Fix aporta varias innovaciones significativas. Propone un método comparativo en la investigación jurídica que no solamente se centra en la comparación de leyes entre diferentes jurisdicciones, sino que también busca entender cómo las diferencias de los contextos sociales, económicos y políticos afectan la formación y la aplicación del derecho. En cuanto a su visión general, aboga por una investigación jurídica que esté firmemente anclada en la realidad social. Es crítico de las aproximaciones que ven el derecho como una especie de torre de marfil separada de los problemas cotidianos que afectan a las sociedades en desarrollo. El tiempo no me da espacio para hacer una narración resumida de las aportaciones del maestro Fix, que como persona siempre tuvo tiempo para escuchar a funcionarios, alumnos y maestros, para orientarlos y enseñarles rutas y la forma de resolver sus problemas. La investigación jurídica mexicana tampoco sería lo que es sin esa metodología que nos transmitía en los posgrados de Derecho a todos los que acudíamos a sus clases o conferencias o abrevábamos en sus textos. Ejemplo de ello lo encontramos en lo que fue la reforma constitucional de 1994, que transformó la justicia federal para bien, fortaleciéndola con la creación del Consejo de la Judicatura y la institucionalización de la Escuela Judicial. Esa obra, perfectible, que ahora toma un rumbo distinto, que ahora se encuentra en peligro de sucumbir por un capricho ante una propuesta de reforma constitucional para buscar la elección partidista de jueces, magistrados y ministros, nos invita a reflexionar lo que pudiera ser un gran error en la historia del derecho mexicano. Mucho se ha dicho que la justicia nacional necesita una reforma. Estamos de acuerdo, pero la que se nos propone no mejorará las cosas ni facilitará la impartición de justicia para un pueblo sediento de ella. La función del juez, hoy cuestionada, hoy denostada, hoy atacada por el poder, tan venerada por el maestro Fix, está siendo puesta en duda por los actuales legisladores, que en obediencia ciega de los dictados de Palacio Nacional pretenden destruir, sin construir un sistema, sin la posibilidad y al menos la seguridad de que lo que pudiera llegar a resultar fuera mejor o por lo menos igual que lo construido en los últimos años. Muchas gracias por su atención y gracias por recordar la gran obra del maestro Héctor Fix-Amudio. Muchas gracias, ministro, por sus palabras. Creo que no podemos entender los avances en materia de derechos humanos en nuestro país sin pensar en el maestro Héctor Fix-Amudio. Muchísimas gracias. Ahora pasamos con la doctora Nuria González Martín, que se encuentra acompañándonos vía Zoom. Ella es doctora en Derecho por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, España, y es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas
de la UNAM y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Muchas gracias, doctora, y bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Me hubiera encantado estar presente o haber grabado en la oficina que siempre fue del maestro Fix, pero me encuentro de sabático en Stanford University, California, y mi única posibilidad es acompañarles remotamente. No puedo disfrutar cara a cara tampoco de los grandes amigos y colegas sentados en el podio, sentados en el auditorio Fix, y a quienes nos acompañan a través de los medios electrónicos. Mi saludo. Como no puede ser de otra manera, iniciar por agradecer semejante honor el que tengo el día de hoy, agradecer a Diego Valadez, a José María Serna, a nuestra directora Mónica González, por supuesto, a ti, Daniel Chávez, por todo lo que representa este evento, y a todas las personas que hicieron posible, como digo, este magnífico evento. Agradecer el estar aquí el día de hoy, día en el que conmemoramos el centenario del natalicio del maestro Héctor Fix Zamudio, un ser entrañable y siempre añorado, y si me permiten la expresión tan llana, un gigante de las ciencias jurídicas y un pilar indiscutible en la formación del derecho mexicano y su proyección internacional. Como compañera, colega en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, me honra recordar su legado, no solo como un gran académico, sino como un mentor y un incansable defensor del rigor metodológico y del derecho comparado por el tema que realmente nos toca comentar en esta mesa. No puedo dejar tampoco de expresar, porque ha sido una constancia durante las mesas que me precedieron, subrayar y valorar dos grandes fortalezas, virtudes del maestro Fix. La primera se refiere al maestro, pero el maestro con mayúsculas, es decir, el hombre que sabe, y la segunda, pues el ser humano sensible, de trato amable, educado. Ambas virtudes, ambas fortalezas confluían en él, lo sabemos todos. Él era un ser sabio y un ser humilde. El privilegio de haber compartido espacios físicos o intelectuales, si es que puedo atreverme a incluirme, siempre ha sido un privilegio. Tengo que expresar que en lo personal él significó un antes y un después en mi carrera académica, y no solo desde mi ingreso hace 30 años en el Instituto de Investigaciones Jurídicas como referente indubitado, sino cuando en los albores del 2012 le comenté mi interés por seguir formándome en un área del cual ya tenía yo obra escrita, un libro de sistemas jurídicos contemporáneos, derecho comparado, y que embonaba perfectamente con mi área de adscripción en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, que abonaría, como no hay duda al respecto, obviamente, al derecho internacional privado. Le comenté de la invitación recibida por Stanford University y la posibilidad de trabajar con el gran comparatista John Merriman. Le dije de mis temores porque era un tema de movimiento familiar durante ese año, de estar a la altura de semejante universidad y de mi deficiencia lingüística, pero no lo dudó. Me dijo que si mi director, su querido hijo y colega maravilloso Héctor Fix Fierro, me apoyaba, pues que asumiera el desafío y que me auguraba todo lo mejor. Seguí su consejo, obtuve el apoyo, y definitivamente fue una decisión correcta en donde pude aprender de otro de los grandes maestros mundialmente reconocido, como acabo de expresar con el profesor Merriman, entre clases, conversaciones y almuerzos semanales, que los tengo como algo entrañable, también de la mano de otro gran comparatista, de Rogelio Pérez Perdomo. Bueno, pues esta amistad la cultivé hasta el fallecimiento del profesor. El maestro Fix fue pionero del derecho comparado, entrando ya en el contexto específico de esta mesa.
fue uno de los primeros juristas mexicanos en ver el derecho comparado no solo como una disciplina académica, sino como una herramienta fundamental para el entendimiento y mejoramiento del derecho nacional e internacional. Su obra en este campo fue vasta y profunda, pero uno de sus trabajos más representativos fue titulado Los sistemas de control constitucional en el mundo, donde abarcó el estudio comparativo de diferentes modelos de justicia constitucional en países como Estados Unidos, Francia y Alemania. Esta obra fue clave en la construcción del sistema mexicano de control de constitucionalidad. El maestro fue capaz de identificar desde un análisis comparado las ventajas y los desafíos en cada modelo, lo que definitivamente le permitió proponer un enfoque adaptado a la realidad jurídica y social de México. Su influencia en este contexto fue decisiva en la creación de la Suprema Corte, nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación como tribunal constitucional, y en la introducción, por supuesto, del juicio de amparo como medio de protección de derechos fundamentales. Casi nada. Su capacidad para relacionar y adaptar conceptos extranjeros al contexto mexicano también fue crucial para que el derecho comparado se convirtiera pues, en esa herramienta útil en la mejora de las instituciones jurídicas en nuestro contexto mexicano. Esta visión se tornó vital en un mundo globalizado donde la interconexión entre sistemas legales es más relevante que nunca. Nuestro instituto, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, debe gran parte de su prestigio internacional a la labor del maestro. Durante su tiempo en el instituto no solo fue un referente académico, sino que también promovió una cultura de investigación basada, como digo, en el rigor metodológico y la apertura al derecho comparado. Esta visión permitió que el instituto se convirtiera en un centro de referencia mundial en el estudio del derecho, sin olvidar, por supuesto, los orígenes de nuestra institución como Instituto de Derecho Comparado. Nuestro maestro Fix Zamudio impulsó definitivamente la internacionalización del instituto. Lo hemos escuchado también el día de hoy, creando redes de colaboración con universidades y centros de investigación de Europa y, por supuesto, de América Latina, lo que permitió un intercambio constante de ideas y un enriquecimiento mutuo entre sistemas jurídicos. Es su visión, la apertura al mundo, era indispensable para la evolución, por supuesto, de nuestros sistemas jurídicos mexicanos. También quisiera mencionar que cuando ya nuestro maestro Fix dejó de ir rutinariamente, puntualmente, como solía hacer al Instituto de Investigaciones Jurídicas, pues, cuando lo dejó de hacer por cuestiones de salud, me di a la tarea de irlo a visitar a su casa junto con el colega querido Ricardo Méndez Silva. Yo insistía, cuando él ya no podía ver con claridad, en decirle mi saludo, que era Nuria González, y con sonrisa en sus labios me decía, ¿cómo no voy a saber quién es usted? Con ese acento más andaluz que mexicano. Carcajeábamos porque yo siempre he defendido mi parte mexicana con todo orgullo, pero se ve que no cuela en todas partes. Bueno, pues entre otros temas hablábamos mucho del exilio español durante la Guerra Civil, de los trasterrados de José Gaos y de la curiosa coincidencia de que cuando yo tenía 17 años fui discípula de Niceto Alcalá Zamora y Queipo de Llano, hijo del aclamado don Niceto Alcalá Zamora, y que en una de sus clases, durante una beca de estudios, conocí al que es mi esposo. Bueno, pues por último, para no cansarlo y agotar mi tiempo de manera puntual, quiero compartir que gracias a él, porque él provocó un efecto mariposa en mi vida, durante mi siguiente sabático, por invitación de nuevo de Stanford University, me di a la tarea de trabajar con otro gran jurista, comparatista,
como es Lawrence Friedman, y que en este año, en este 2024, bueno, pues sale un libro del que me honro ser cotraductora. Me refiero al libro del profesor Friedman, titulado de origen en inglés de The Human Rights Culture, a Studying History and Context, que sale con el título en español de La cultura de los derechos humanos, un estudio sobre la historia y el contexto. Una obra que necesitaba llegar al hispanoparlante y que es producto igualmente de todo lo que él forjó en mi persona. Por eso hablo incluso de ese efecto mariposa. Pues agradezco, por supuesto, a la vida por todo lo que significa ser parte de esta comunidad, en donde el maestro Fix sembró tanto y tan bueno, y por supuesto agradezco, como les decía al inicio, esta oportunidad. Gracias por su atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora, por sus palabras. Ahora pasamos con la doctora María del Pilar Hernández Martínez. Ella es licenciada en Derecho por la Facultad y doctora en Derecho Constitucional por la Universidad Complutense de Madrid. El micrófono es suyo, querida doctora. Buena tarde tengan todos ustedes, doctor Valadez, doctor Serna de la Garza, José Daniel. Mil gracias por la invitación. La verdad es que todo el día de hoy, desde que iniciaron estas sesiones, ha sido verdaderamente halagador para la familia del maestro y para el maestro, que se festejen de esta manera, perdonando malilla de la garganta, que se festejen de esta manera sus 100 años. 100 años que acompañan también los 50 del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional y que en breve vamos a festejar todos los extranjeros y todos los nacionales que en las buenas épocas, diría yo, cuando estaba Jorge, cuando estaba el maestro, cuando estabas tú, Diego, verdaderamente era un festejo por todo lo alto. Confío en que este congreso sea exactamente igual de festejado, de aplaudido y con todo el contenido que en otras épocas tenía. Básicamente estaba yo pensando, ahora que escuchaba a cada uno de mis compañeros en las sesiones anteriores, qué difícil es no repetirse en lo que implica el recuento de las aportaciones del maestro Fix-Amudio en el ámbito internacional, sobre todo en el ámbito regional, supranacional de los derechos humanos. Y es muy difícil porque cada uno de nosotros pusimos corazón, atención en este recuento de lo que implicó desde el ingreso del maestro Fix-Amudio a nuestra universidad después de haber estado en la Corte. Esos 8 años en los que el maestro fue director de nuestro instituto y que todavía le tocó ser director del Instituto de Derecho Comparado y le toca la transformación, valga la expresión, a este Instituto de Investigaciones Jurídicas. Gracias a él tenemos un emblema. La balanza y el libro es precisamente una idea del maestro de darle una identidad, un emblema al Instituto de Investigaciones Jurídicas. Qué difícil, repito, no repetirse en los recuerdos. Yo hice una especie de presentación en donde básicamente quise tratar a 3 grandes personajes, 3 de nuestros directores que han estado, así José Daniel, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, empezando desde luego por el maestro. Para quienes compartimos espacio y tiempo con el maestro, es verdaderamente indeleble la huella que dejó. Y es indeleble porque de un hombre serio, austero, que solo observaba cuando no, como becarios hablábamos, pasó a ser un hombre tan agradable, tan conversador, y Diego que está aquí, Chema, varios de los que disfrutamos al maestro en esas comidas a las cuales convocaba el doctor Jorge Carpizo en, ¿cómo se llama este restaurante que le gustaba a Jorge? En la Cava, que verdaderamente el maestro se gozaba con contar las anécdotas desde que estaba en la corte, desde diversos personajes, y a mí se me quedó uno en particular, un gran comparatista como es Mauro Capelletti. El maestro tuvo contribuciones no solo, como ya lo dijeron mis compañeros, y seguramente lo va a repetir la doctora Mora y el doctor Sánchez Cordero,
tuvo aportaciones en todos los ámbitos. Y entre esos ámbitos, el que nos toca en esta mesa es el de metodología y derecho comparado. Pero el maestro incursionaba de manera insospechada en otros ámbitos como es el de la oposición en México, que a la sazón de un trabajo que acabo de entregar con otros colegas de este instituto, verdaderamente lo disfruté, porque en este gran estudio que él hacía, sus análisis, pues obviamente lo sosegado que era en poder escribir párrafo por párrafo en este estilo alemán, verdaderamente el maestro condensaba en esos párrafos tanto contenido que cuando uno lo relee o uno lo descubre, porque en el caso mío fue descubrir el escrito sobre la oposición en México, verdaderamente es invaluable. Su legado, y todos aquí ya sus compañeros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que han estado también en las sesiones, han hecho el recuento, y la Corte Interamericana hizo precisamente un dossier de colaboraciones de una infinidad de juristas latinoamericanos, iberoamericanos en general, de otras latitudes europeas, norteamericanas, y que precisamente condensaron en este recuento de la aportación del maestro, por eso yo titulé a esta lámina su legado. Son 21 libros y más de 350 artículos sobre las materias que eran las materias de su interés. El maestro no trabajaba por pedido, el maestro trabajaba en lo que le interesaba. Pero sobre todo, algo que ninguno de los que ahora participamos de esa vieja época podemos escatimar, y es precisamente el que gracias a este dúo, podría yo decir, que era el maestro y el doctor Carpizo, que fue su secretario académico, inició en este instituto la carrera académica, como becarios, como técnicos académicos y después como investigadores. Desde luego que el maestro tiene muchos discípulos, no escuché a Ferrer MacGregor, no sé si aún no le toca a Ferrer MacGregor, entre otros, que se han dedicado y han seguido sus pasos, no solo en la jurisdicción nacional, sino también en la interamericana y, por qué no decirlo, también en el ámbito de los organismos de Naciones Unidas. El maestro mismo estuvo en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas antes precisamente de ser designado como miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Me permití hacer un tanto el recuento de sus publicaciones, que son verdaderamente vastísimas, y en cada una de ellas el maestro se crecía, siempre iba más en sus reflexiones y daba aportaciones verdaderamente increíbles. Quienes están conectados a la plataforma y quienes estamos aquí presentes, sabemos que precisamente el maestro, y yo me acuerdo, y en alguna ocasión, Diego, te acordarás también tú, que en una comida de la Cava, Jorge, con esa sonrisa que traté de poner en esa fotografía tan sonora y simpática, dijo: es que todo el mundo piensa que yo decido, pero yo no decido, decide el maestro y decide Diego, somos un triunvirato. Y se empezó a reír, y a mí esa anécdota en la Cava, en la sobremesa de la Cava, se me quedó tan grabada porque fue un momento verdaderamente inefable. ¿Qué aportaron? En cada uno de los momentos, y yo hice el recuento, repito, de los directores desde Jorge, pasando por Jorge Madrazo, por José Luis Soberanes, desde luego por ti, Diego. En cada uno de los momentos, el maestro siempre era el gran asesor de ustedes, lo creo, o al menos yo siempre lo visioné de esa manera. Con esa pertinencia, y repito, con esa solera, con esa austeridad que le caracterizaba al maestro. Pero el maestro, y la gran aportación que de la mano en su momento con cada uno de ustedes pudo llevar a cabo, fue de estos estudios compendiados en el ámbito de la comparación jurídica, de la metodología, el materializar esas aportaciones, que muchas de ellas, de manera impensada, si uno verdaderamente conoce al maestro Fix o al doctor Carpizo, te conoce a ti, y con leer la primera página sabe uno de quién es ese escrito. Exactamente sucede con el maestro Fix.
Hay artículos que provienen de la época de los 60, de los 70, que fueron publicados desde entonces en el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid o en el Anuario Jurídico del Instituto, entre otras publicaciones, y que eventualmente tuvieron una materialización en el ámbito jurídico nacional como en el interamericano. Yo traje a colación algunas cuestiones porque no todas, desde luego, las pude analizar. El impacto, desde luego, en los órganos no jurisdiccionales de protección de los derechos humanos. El primer momento, como lo pongo ahí, es el 1983, cuando precisamente el doctor González Alcántara fue uno de los visitadores adjuntos que atendían con la titularidad del maestro Jorge Barrera Graf, de también digna memoria en este instituto. Primero fue esta implementación cuando el doctor Jorge Carpizo fue rector de nuestra universidad y echaron a andar este proyecto, un proyecto que además escaló a niveles obviamente nacionales. Yo recuerdo la lectura de los textos del maestro Fixamudio cuando explica qué es el ombudsman, su origen escandinavo, qué es lo que significaba ombudsman como hombre de trámite, como comisionado parlamentario, y que precisamente escala a nivel nacional, no solo en el ámbito propiamente doméstico de nuestra institución como Defensoría de los Derechos Universitarios, sino precisamente después, y en una coyuntura que se vuelve a repetir históricamente entre el maestro Fix y el doctor Carpizo, primero con Jorge como rector y después como funcionario, que les toca implementar en el año precisamente de 90 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y un poco con esa agudeza que nunca podré llegar a tener del maestro Fix, le puse ahí aún en funcionamiento, ¿no? Porque no todas van a estar ya en funcionamiento como órganos constitucionales autónomos. ¿Qué otra aportación? Desde luego el impacto en la jurisdicción constitucional nacional. Las investigaciones, el libro, la jurisdicción constitucional en el mundo, la defensa de la Constitución, entonces la garantía jurisdiccional de la Constitución, todos estos estudios que, repito, tienen un profundísimo contenido de análisis, de contrastación entre estas instituciones de control de la constitucionalidad en diferentes sistemas jurídicos, obviamente llegaron a impactar de tal manera que la influencia precisamente de las aportaciones del maestro Fixamudio en la funcionalidad, el perfeccionamiento del diseño constitucional y la previsión de órganos que precisamente fuesen hacia adelante, también impactan el diseño de la estructura de la jurisdicción federal. No solo las reformas de 88, propiamente las de 94, 97 y 2000, verdaderamente proyectan el pensamiento del maestro Fixamudio. Gracias a él nosotros conocimos el control abstracto de inconstitucionalidad y de cara o de manera complementaria a una institución de control o dos instituciones de control constitucional como lo son el amparo y la controversia constitucional, el maestro nos presenta precisamente las acciones de inconstitucionalidad hoy, pues obviamente también en crisis por pues obviamente la conformación del Congreso. El maestro también, en varios estudios, como lo traté de poner también en las láminas, fue un crítico muy objetivo de la dualidad en la cabeza o la dualidad funcional del presidente de la Corte como presidente del Consejo de la Judicatura. Y precisamente, por eso hablaba yo de cómo en la recta del tiempo uno puede ver de manera por demás prístina, clara, el pensamiento del maestro Fix y cómo se proyecta en su materialización orgánico-funcional. El maestro escribe en el año de 1979, y es precisamente el artículo que me refería, que fue publicado por el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid, la función del órgano judicial en México y España, en donde precisamente lo que expone es ¿qué es el Consejo de la Magistratura? ¿Cómo funciona el Consejo de la Magistratura que en la eventualidad también
será uno de los órganos que, como órgano de administración de la Suprema Corte de Justicia, asume precisamente todo lo que implica la administración, el ingreso, la permanencia y las sanciones no de la Corte, pero sí de toda la estructura judicial federal. Se convierte, desde luego, en una realidad este Consejo en 1993, repito, como el órgano de gobierno y administración de la Corte. En 1978 el maestro también escribe otro artículo que impacta y que tiene que ver, está aquí Daniel, desde luego tú, Diego, la doctora Mora Donato, que fue parte de este proyecto, que se le entrega en el año 2007 precisamente a Manlio Fabio Beltrones como presidente de la Junta Directiva del Senado, y que es un artículo en donde, o que proviene esta idea de la autonomía del Ministerio Fiscal, del Fiscal General, como un órgano, repito, autónomo con su propio manejo presupuestal, de este artículo que él publica en el anuario jurídico de nuestro instituto y que titula La función constitucional del Ministerio Público, se me fue aquí. Es un análisis comparado con las instituciones europeas, inglesas y soviéticas, que son implementadas precisamente en un documento histórico que nuestra dependencia universitaria entregara al Senado, en 2009, bajo el título La reforma del Estado, propuesta del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM para la actualización de las relaciones entre poderes del sistema presidencial mexicano y que finalmente se llevan a nuestra Constitución hasta el año 2016, si no mal recuerdo. Diálogo entre juristas. No siempre creo que se tiene que honrar a quien nos comparte en este festejo, y en este caso eres tú, Diego. 100 años se dicen rápido, pero son 100 años. 100 años en los cuales quienes tenemos casi medio siglo en este instituto hemos visto pasar grandes personajes y entre otros también me acuerdo de esta invitación que nos hiciste a los integrantes de este instituto en tu ingreso al Colegio Nacional. Por eso le titulé a esta lámina Diálogo entre juristas, porque precisamente con ese cariño y esa obviamente fraternidad que había entre ustedes, es el maestro Fix Zamudio quien responde, ya me están tocando la campana, quien responde tu discurso de ingreso al Colegio Nacional. Instrumentos de control parlamentario en los sistemas presidenciales latinoamericanos y que desde luego es un análisis de comparación jurídica también inmejorable. El maestro lo contestó y quiero terminar diciendo que solo se puede mesurar la grandeza del Instituto de Investigaciones Jurídicas si nos reconocemos en nuestros maestros, en su compromiso e integridad académica. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por sus palabras. Yo me quedo principalmente con la mención de la jurisdicción constitucional local, que al maestro Fix siempre lo vio como el futuro del derecho procesal constitucional en México. Muchas gracias, doctora. Ahora pasamos con la doctora Cecilia Mora Donato. Ella es doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y licenciada en Derecho con mención honorífica por la Facultad de Derecho de la UNAM. Es investigadora de nuestro instituto. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. A 100 años de su nacimiento, recordamos hoy, 4 de septiembre de 2024, a nuestro admirado maestro Héctor Fix Zamudio. Agradezco mucho la invitación que me hicieron mis colegas, los doctores Diego Valadez y José María Serna, aquí presentes, y a nuestro apreciable moderador, José Daniel Chávez, para estar esta tarde con todos ustedes recordando la figura de un gran maestro de las aulas y de la vida. Ya se han destacado a lo largo de la mañana muchas de sus características personales y las diversas áreas del conocimiento jurídico en las que hizo interesantes aportaciones. El tema que ha tocado abordar a esta mesa es el relativo al derecho comparado y la metodología de la investigación. Me centraré en la relación de nuestro admirado doctor Fix Zamudio con el derecho comparado.
René David explicaba que el nombre de derecho comparado se utilizó hasta mediados del siglo XIX y principios del XX, cuando se iniciaron los estudios de derecho comparado de una manera sistemática, aunque desde luego con anterioridad estos ya se hacían. Superada la etapa del nacionalismo, surgen algunos esfuerzos para restituir a la ciencia jurídica su atributo de universalidad. En este contexto, surge en Francia la Sociedad de Legislación Comparada, en 1869, y la Oficina de Legislación Extranjera en 1876. En 1900 se celebra en París el primer Congreso Internacional de Derecho Comparado. En 1940 se funda en México el Instituto de Derecho Comparado, dependiente de la Facultad de Derecho de la UNAM, que luego se convertiría en una dependencia del subsistema de la investigación en humanidades, con el nombre de Instituto de Investigaciones Jurídicas, que gracias a la entrega y dedicación del maestro Héctor Fix Zamudio, creció y se afianzó notablemente durante su dirección entre los años de 1966 a 1978. Por ello, me parece que hacemos muy bien en recordar al maestro Fix, porque recordarlo a él es evocar a nuestro instituto en una de sus etapas más sólidas desde sus orígenes. El derecho comparado fue entonces otra de las disciplinas que cultivó nuestro afectuosamente recordado don Héctor Fix Zamudio. Según afirmaba el maestro Fix, ha predominado el criterio de considerar al derecho comparado como un método y no como una disciplina académica autónoma. Y en cuanto al nombre de la materia, se utilizan también método jurídico comparativo, comparación jurídica y estudios jurídicos de derecho. Aunque Fix Zamudio agrega que el término de derecho comparado es el más generalizado, con la aclaración de que estamos conscientes de su significación equívoca. El maestro Fix recuerda en sus memorias que después de largos años de estudio llegó a la conclusión de que los métodos de la enseñanza y la investigación sobre las instituciones jurídicas y particularmente las de naturaleza procesal deben apoyarse en la comparación tanto espacial como temporal, o sea, en el método histórico comparativo. Desde su perspectiva, no es posible comprender la creación o implantación de las instituciones ni de los conceptos de carácter jurídico sin la apreciación de los factores que condujeron a su introducción en nuestro ordenamiento jurídico y a su evolución posterior. Lo que más importa en el pensamiento del maestro Fix es que no es posible entender estos mismos conceptos e instituciones sin contrastarlos con los establecidos en otros ordenamientos. Para México, especialmente con los sistemas latinoamericanos, pero no exclusivamente. También hay que tener como referente a los sistemas europeos. El maestro Fix consideraba que la comparación, tanto en el tiempo como en el espacio, era más importante en la época en la que él empezó a escribir y a impartir cátedra, esto es, en los años 60, ya que para entonces predominaba, y no sé si hablarlo en pasado, predominaba en el país un criterio nacionalista que condenaba como extranjerizante la invocación de otros ordenamientos jurídicos. Debo señalar también que el maestro Fix, además, formó parte de la Academia Internacional de Derecho Comparado y en 1974, en el marco del 9º Congreso Internacional de Derecho Comparado, presentó, aunque no personalmente, la ponencia La importancia del derecho comparado en la enseñanza. En ese mismo año, en 1974, también ingresó al Colegio Nacional y tituló su discurso de ingreso
Derecho Comparado y Ciencia Jurídica en México. En la introducción señala que su propósito era solamente despertar el interés de los juristas y profesionales mexicanos en el estudio del ordenamiento jurídico desde la perspectiva comparada, pues le parecía ineludible la necesidad de cambiar la orientación de la ciencia jurídica mexicana. No quiero, con base en esta cita del discurso del maestro Fix, dejar la impresión de que los juristas mexicanos de aquellos años desconocieran la doctrina y los sistemas jurídicos desde la perspectiva comparada. Claro que la conocían. Lo que sucedía es que ese material no se utilizaba de forma sistemática para estudiar el derecho mexicano, y me parece que fue justamente esa una de las principales aportaciones del maestro Fix al ámbito del derecho comparado. En su época de profesor de la Facultad de Derecho, en México, como hemos dicho, imperaba algo que él llamó nacionalismo jurídico. El análisis del derecho era predominantemente positivista. En este contexto, consideraba que si bien el derecho comparado no era la panacea para elevar el nivel científico de nuestros estudios jurídicos, al menos podía contribuir en una porción apreciable a que los juristas mexicanos se incorporen en mayor número a las nuevas corrientes que se observan en la ciencia jurídica de nuestra época, que pretende contribuir en forma más eficaz a la solución de los problemas surgidos en un mundo en constante transformación. En sus propias palabras, el maestro Fix consideró que no se ha logrado otorgar a dicho método, el comparado, la importancia que debe tener en nuestros tiempos, caracterizados por la llamada globalización. Siempre que me ha sido posible, he tratado de utilizar el método jurídico comparativo en mis investigaciones y he procurado introducir a los estudiantes a aplicar también la comparación en tiempo y en el espacio. En nuestra época, continúa Fix-Zamudio, ya no es posible limitarse al conocimiento del derecho nacional, sino que para lograr mayor profundidad es indispensable contrastar con otras tradiciones y sistemas jurídicos de los que provienen una significativa influencia que hay que tomar en cuenta. ¿Qué actualidad y qué vigencia tienen hoy en día las palabras del maestro Fix? En estos momentos, en los que se discuten temas de gran relevancia para la República, francamente se extrañan los análisis y estudios del maestro Fix, sus atinadas opiniones, pero sobre todo su prudencia y su mesura. Concluyo. Más allá de recalcar las aportaciones que el maestro Héctor Fix-Zamudio hizo al ámbito del derecho comparado, de enfatizar su brillante función como juez interamericano y de destacar su fructífero periodo como director de nuestro instituto, me parece que esta comunidad universitaria hacemos muy bien en recordar a 100 años de su nacimiento a su primer investigador emérito y a un universitario de vida completa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora, por sus palabras. Entonces vamos a pasar con el doctor Jorge Sánchez Cordero. Él es licenciado en Derecho por la UNAM y doctor en Derecho con honores por la Universidad Panteón Assas. Miembro del Consejo de Dirección del Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Yo también quisiera agradecerle al doctor Diego Valadez y al doctor José María Serna esta invitación para departir con ustedes, digamos, en torno a la figura de nuestro querido maestro Héctor Fix-Zamudio. Pero yo creo, y así lo he estimado siempre, que las aportaciones del doctor Fix-Zamudio, importantes como han sido para la literatura jurídica mexicana, deben de continuar. Nosotros no nos podemos quedar en donde quedó el maestro Fix-Zamudio, sino tenemos que seguir adelante y tenemos que seguir construyendo. Entonces, esta introducción
que le denomino el retorno a las raíces, que es aprovechar la oportunidad para compartir en torno a temas que me parecen relevantes en la región de América Latina, como es la unificación, la uniformidad y la armonía de sistemas de derecho en la región. Este diálogo con diferentes mentalidades jurídicas es uno de los conceptos importantes. No hay que comparar el derecho, hay que comparar mentalidades jurídicas. Es perfectamente posible del ámbito internacional. Digamos, para citar uno de los ejemplos que hemos hecho nosotros, por ejemplo, en el UNITWA, digamos, hicimos un ejercicio que en nuestro criterio es una obra científica valiosa, como son las reglas y principios de derecho civil transnacional. Y lo cito porque el derecho, digamos, el procedimiento civil se ha estimado de alguna forma que está totalmente enraizado en las estructuras sociales. Entonces, hacer un ejercicio de uniformidad legislativa o de proponer fundamentalmente una sistematización de las reglas y principios que rigen el derecho civil, el derecho civil transnacional, fue un ejercicio enormemente complicado y muy difícil, pero que finalmente pudimos llegar a un resultado positivo. Está publicado en Cambridge University Press, sí está traducido desde luego a varios idiomas, y ya goza del imprimatur, por ejemplo, del UNITWA y del American Law Institute de los Estados Unidos. Uno de los temas que constituyen un común denominador en la región de América Latina es la práctica cotidiana de la metodología del derecho comparado, en la academia, en los tribunales, en las asociaciones, en las barras de abogados. La claridad obliga, sin embargo. Existe una propensión regional de citar recurrentemente a la literatura jurídica y a precedentes extranjeros, y mucho especialmente fuera de la región. Pero es necesario precisar algo, que en numerosos casos están mal comprendidos, su consulta se hace sobre fuentes secundarias o terciarias, lo que conduce a deformaciones evidentes o a conclusiones totalmente equivocadas. La región de América Latina presenta una mirada de desafíos que confrontan a los comparatistas de la región. Y uno de los elementos, en mi criterio, que deben enfrentar los comparatistas es el estudio y la comprensión cabal de la aplicación de las reglas de derecho que provienen de diferentes sistemas de derecho. Primer desafío, son los problemas serios de traducción. En efecto, estas reglas pertenecen a una gran diversidad de estructuras lingüísticas. Para mencionar, por ejemplo, lo obvio, la regla de derecho es elaborada en un marco conceptual que da origen a las más variadas interpretaciones de la ley y cuya significación sufre una clara metamorfosis propias de cada época. La intelección de estos sistemas jurídicos constituye un gran reto. Segundo desafío, consiste en que los juristas empleamos un lenguaje jurídico positivo específico, y en la metodología comparatista nos adentramos con frecuencia a un lenguaje positivo que nos es extraño, y más complejo aún, cuando las nociones jurídicas de un sistema no encuentran un equivalente funcional en nuestro léxico jurídico. Se debe tener presente, mi criterio, cuando se profundiza en el ejercicio comparatista de fenómenos que provienen de la ambigüedad del término jurídico del sistema al que pertenecen, y que responden a fuentes de derecho diferentes y con narrativas que son totalmente extrañas a nuestro sistema jurídico. Estos fenómenos no son recientes en el curso de la historia de América Latina. América Latina ha conocido diferentes periodos de transposiciones jurídicas de instituciones y de nociones de derecho. Nuestra región ha sido considerada como un virtual laboratorio jurídico. Los resultados de esas transposiciones, sin embargo, han sido y son muy diversos, y en ocasiones totalmente diferentes a los esperados, para no decir insospechados. Los sistemas de derecho son reales y actuales, con una carga histórica específica, en tanto que los modelos son abstractos, lo que obliga a considerar que en el estudio de un sistema jurídico específico, diversos modelos pueden estar en conflicto con el modelo abstracto dominante. Esto es especialmente cierto en los sistemas jurídicos de las comunidades indígenas,
cuyo discernimiento conduce con frecuencia a la prevalencia de una interpretación etnológica sobre la jurídica. Tercer desafío. Consiste en considerar que si bien el español es la lengua franca de la región, está impregnada de vocabularios jurídicos diferentes, lo que constituye un obstáculo insalvable, en mi criterio, para una mínima armonía regional jurídica, si es que ésta, de alguna forma, ha constituido una pretensión en la región. Por ejemplo, podemos citar la Conferencia de Derecho Internacional Privado, por ejemplo, de la OEA. Esta armonía jurídica, empero, puede ser identificada en subregiones comerciales, como por ejemplo es el Mercosur, el protocolo de Europreto es un buen ejemplo, lo que evidencia que la armonía jurídica es viable solo y solo si existe un rendimiento económico claro. O bien, por ejemplo, nosotros hicimos en el auditorio el ejercicio y lo conseguimos sobre los principios que rigen los contratos mercantiles internacionales, que sustantiva la lex mercatoria internacional. Y la última, por ejemplo, los principios sobre activos digitales y el derecho privado. En ambas obras fueron concitados juristas de los más diversos sistemas jurídicos a nivel universal. El diálogo cultural fue un constante desafío, pero se logró lograr a consensos. Fue una convergencia, lo que he dicho al inicio, de mentalidades jurídicas. Esas obras, tan es esto, que ya son traducidos a más de 20 idiomas diferentes. Sin embargo, y contrario a esta lógica crematística, en donde es posible identificar una armonía en el ámbito de los derechos humanos, del cual el doctor Fix-Zamudio fue pionero, atribuido a las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas, que indudablemente han creado un modelo cultural jurisprudencial regional uniforme. Es un modelo cultural genuinamente latinoamericano que está asociado justamente a un movimiento jurisprudencial que encuentra sus fundamentos en el binomio cultura-naturaleza, en la nueva orientación constitucional regional y en los acuerdos regionales sobre el cambio climático. Este modelo jurisprudencial ha inducido a la promulgación de reglas y al dictado de precedentes que resuelven controversias que no son propias, que son propias de nuestra región y cuya naturaleza difiere de las de otras latitudes. La innovación y la creatividad que caracteriza la autenticidad de este modelo desarrolla respuestas eficaces a los nuevos problemas jurídicos de la época. Y concluyo. Los desafíos de nuestra región son de una gran magnitud. Se observa un pluralismo jurídico, cuya característica son fuentes de derecho policéntricos, productores de reglas de derecho totalmente diferentes a los emanados de los órganos tradicionales, lo que es especialmente cierto en la legislación de los pueblos indígenas. En esa forma, el derecho supranacional, las convenciones internacionales, la circulación de modelos jurídicos en la región, las cámaras internacionales de comercio, la mediación y el arbitraje internacionales, y los provenientes de una multiplicidad de fuentes de derecho interna que requieren y exigen con frecuencia de diversas metodologías de interpretación jurídica cuyo análisis es imprescindible en cualquier ejercicio comparatista. Estos, es la coda, son tópicos para mencionar algunos que anima el debate comparatista en los foros, en las academias latinoamericanas, en los que discurre la interacción y el tejido de la narrativa de los juristas de nuestra región. Y quiero preguntarle al espíritu del maestro Fix-Zamudio, esta exposición debe y tenía que ser plétora de interrogantes, escasa en respuestas, y me conduce a dos interrogantes de fondo. ¿Qué comparar y cómo comparar? El epígrafe inicial que había citado, el retorno a las raíces, lo adoso ahora con signos de interrogación. El espíritu del doctor Fix-Zamudio sigue rigiendo mis trabajos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Y yo lo relaciono también con este, el que yo recuerdo que es el último libro del maestro Fix, el libro de Introducción al Derecho Procesal Internacional.
que realmente pues el maestro pues ya concibió tan amplio el tema de la internacionalización del derecho que ya no cabía dentro del derecho procesal constitucional, y creo que fue una de sus últimas ideas y una de las más importantes.